Soy contador de libros. Me dedico a contar libros ilustrados y libroálbumes a infancias muy jóvenes. Y una de las preguntas más frecuentes que formulan niños y niñas cuando estoy narrándoles un libro, sobre todo un cuento, es: ¿los cuentos son verdad o no son verdad? Parece una pregunta sencilla, pero yo creo que es una pregunta disfrazada de corderito, como muchas otras preguntas que formulan las niñas y los niños y que requieren ser resueltas con toda atención, porque hay muchos adultos que al estar en presencia de dicha pregunta se quedan mirando al niño o niña que la ha formulado como diciendo: ¡ay, cosita, qué tierno! Como si la pregunta fuera ingenua. Error. Porque en realidad los ingenuos son ellos, los adultos, que piensan que su sentido, su capacidad para discernir la cualidad de verdadero o no verdadero de un cuento y en general de la literatura infantil es objetiva. Y muchos adultos arrojan por descontado buena parte de la literatura infantil al terreno de lo no verdadero, concediéndoles la propiedad de verdadero solamente a cierto tipo de cuentos y a cierto tipo de literatura infantil. Por ejemplo, los cuentos de divulgación científica o aquellos cuentos aburguesados que abordan dilemas humanos y se resuelven siempre con una fuerte carga de moralina a través de personajes realistas. Entonces, ¿los cuentos son verdad o no son verdad? Bueno, habría que ir por partes. Primero, recordar que los cuentos son, más allá de sus múltiples definiciones literarias que tanto nos enriquecen, actos del habla. ¿Qué quiere decir esto de acto del habla? Bueno, que es algo que se enuncia, algo que se dice desde un lugar, en un contexto muy específico, para transformar la realidad que habitamos, donde a veces es más importante lo que sucede con lo que decimos que aquello que nosotros contamos, y tan importante es lo que sucede con lo que decimos más allá de lo que contamos, que muchas historias se mitifican y se convierten en partes fundamentales de las identidades religiosas, políticas, de las sociedades y de los pueblos. Entonces, los cuentos no se pueden tildar de verdaderos o de no verdaderos a partir de lo que cuentan, a partir de los sucesos que narran, sino a partir de la significación y la validación social que se le da a todo el acto del habla y a todo lo que sucede con lo que se dice. Ojo, no podemos decir entonces que únicamente los mitos son cuentos verdaderos y que los otros cuentos no son verdaderos. ¿Por qué? Porque recordemos que estas validaciones se dan a distintos niveles de la sociedad y en distintos momentos históricos. Entonces, hasta los mitos más sólidos terminan por desvanecerse y vuelven al terreno de lo no verdadero. Y lo mismo sucede con distintas historias en distintos momentos, que si bien no llegan a mitificarse, sí llegan a formar parte fundamental de nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuál fue el último cuento que a ti te cambió la vida? Dime, ¿es verdadero o no es verdadero? Lo que yo intento es no imponer el sentido de verdad que yo le imprimo a lo que estoy contando, para no determinar el sentido de verdad de quien me está escuchando y permitir que él o ella lo construyan libremente, porque recordemos que un cuento es completamente horizontal. Un cuento no impone, un cuento te hace ver para darte a entender. ¿Y cómo lo hago? Preguntando. A quien me cuestiona sobre si el cuento es verdad o no es verdad, le pregunto: ¿tú qué opinas? ¿Por qué lo preguntas? ¿Tú qué consideras? ¿Que lo es o que no lo es? Si hay partes que lo son, ¿por qué lo son? Si hay partes que no lo son, ¿por qué no lo son? Y sobre todo, a ti, ¿qué te hace sentir que eso sea o no sea verdad? ¿Te hace sentir inseguro?
te hace experimentar miedo, que sea verdad, te hace experimentar alegría, que sea verdad. Entonces, tú decides. El cuento es un territorio imaginario seguro para construir nuestro propio mundo y para construir nuestras propias verdades.